una vez ajustada la posición del brachiolus y apretados los tornillos, en la posición que corresponde a nuestra latitud 35 horizontal horizontal con respecto a el grado y signo, que es el signo lugar opuesto a donde se encuentra el Sol, por esta cuestión que ya dije de que cuando el Sol está en Capricornio, acá es verano, pero en el hemisferio norte es invierno, y entonces para el hemisferio norte, así que hay que dar vuelta a todo esto para que funcione como si estuviéramos en verano. Una vez que tenemos hecho este trabajito, se ha puesto en 35 grados de latitud y grado 25 de Cáncer en lugar de Capricornio, entonces lo que resta es ajustar la posición del cursor, de la perlita. Entonces para esto tenemos que ir a esta escala lateral y también llevar la perlita al mismo grado, o sea, en nuestro caso sería Cáncer, ¿sí? Tenemos que llevar acá, acordate que queremos hacer Capricornio, pero bueno, Capricornio no se puede porque esto está al revés. Entonces llevamos la perlita, qué difícil que es hacer esto con una sola mano, sin romper nada. Ahí, más o menos. Ahí estaríamos en el grado 20, 25, es casi indistinguible. Esta parte del año hay muy poquita variación. ¿Y qué logramos con esto? Bueno, lo que logramos es que si ponemos el instrumento con la plomada vertical, como va a estar siempre, y pasando por ese punto, por ese grado, que es donde está el Sol ahora, lo que hemos logrado con todo esto es que la dirección del Sol, si esta es la vertical, que el Sol del mediodía quede en esta dirección. Este es el propósito de haber ajustado la posición del brazo y la longitud de la perlita de la plomada, que si la plomada está vertical, entonces vamos a ver el Sol del mediodía viniendo en esta dirección, pasando por el agujero de esta pínula y pegando en el blanco de esta otra pínula. Entonces, esto es el Sol del mediodía. Por lo tanto, esta línea, la última línea, la que está pegadita en la escala, esta es la línea de las 12, siempre es la línea del mediodía. Cuando la perlita pega ahí, es mediodía, y más allá no se va a ir nunca. O sea, nunca vamos a tener el Sol así perpendicular que nos va a caer a pico. Para eso necesitaríamos vivir de esta línea para abajo, de esta latitud 23 grados y medio más o menos, de la oblicuidad de la eclíptica, más para el lado del ecuador. Esta latitud o menor. Desde nuestra latitud, que es mayor que 23 y medio, jamás vamos a tener el Sol vertical. Siempre, si esta es la vertical, ahí, si esto es la vertical, el Sol va a estar inclinado, bastante, lo llega bastante de pico el Sol al mediodía ahora en estos días. ¿Y qué es lo otro que podemos saber con toda seguridad? Y que cuando mantengamos vertical la plomadita, que cuando el instrumento esté horizontal, la plomada como siempre va a estar vertical, esta dirección, ¿qué dirección va a ser? La del horizonte, esta va a ser la horizontal. Por lo tanto, en esta posición vamos a ver al Sol cuando sale o cuando se pone, y por lo tanto, en esta línea horaria que está ocupando en este momento, que es casi esta de aquí, estas paralelas son las líneas horarias de este reloj, es la línea de la salida y de la puesta del Sol. Hora que podemos leer aquí abajo, que es casi, perdón, vamos a correr un poquito, 5 de la mañana y 7 de la tarde. O sea, el Sol sale a las 5 de la mañana, hora solar local, porque todo esto es hora de reloj de Sol, no hora oficial. Hora local de reloj de Sol, sale a las 5 de la mañana, alcanza el meridiano a las 12 en punto y se pone a las 7 de la tarde, más o menos. En realidad sale ya un poquitito después de las 5 de la mañana, ahí, un poquito después de las 5 de la mañana, y se pone ya un poquito antes, casi un cuarto de hora antes, 10 minutos, antes de las 7 de la tarde. ¿Y entre medio qué son? Y son las demás horas. Si esto es el mediodía,
ahí, si donde el final de la perlita, porque quiero hacer el final, si no podría ser que fuera el medio o que fuera el principio, pero hagamos que sea el final. Si el final de la perlita, cuando tocas el punto este donde está el sol, es el mediodía, entonces cuando toque ahí, la siguiente línea va a ser la 1 de la tarde, ahí van a ser las 2, ahí va a ser las 3, acá las 4, no, perdón, la 1, la primera línea, las 2, las 3, las 4, esto está mal, ¿qué estoy haciendo? Las 12 ahí, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, ahora sí, las 6, y bueno, y si diera, que no lo da, porque ya estamos llegando al punto en que esto queda vertical y se nos pone el sol, esto queda horizontal y se nos pone el sol, y si siguieras, bueno, seguiría siendo las 7, las 8, las 9, ahí hasta la medianoche. Estas líneas horarias casi no se usan, en nuestra latitud no se usan nunca más allá de esta, porque más o menos el día más largo dura 14 horas, un cachitín más, pero es muy poquito. Estas son para las grandes latitudes, tirando ya a círculo polar, donde ahí sí, justamente en el círculo polar, si esto estuviera colgado de acá, nos daría que el sol sale y se pone exactamente a medianoche. Es el único momento en que toca el horizonte es exactamente a medianoche. O sea, ahí sí el sol recorre todo esto como si fuese una arpa de la cual toca todas las cuerdas. En nuestro caso, bueno, toca nada más siempre desde el mediodía hasta esta línea que es la de salida o puesta del sol. Por eso las líneas horarias no están marcadas, no tienen horas. Porque esto, por ejemplo, es la 1, pero también es las 11. Esto es las 2, pero también es las 10, y etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente hay que marcar, según sea de mañana o de tarde, contar desde las 12, que es la última línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la tarde, o 11, 10, 9, 8, 7, 6 de la mañana. Y así es como se saca la hora con este artefacto. Ahora, una vez que tenemos la hora, ya sabemos, porque ya se los acabo de spoilear, que poniendo esto vertical, estos numeritos nos dicen a qué hora sale y se pone el sol. Ahora está saliendo ahí casi a las 5 y poniéndose casi a las 7. O sea, sale un poquito después de las 5 y se pone un poquito antes de las 7. El día del equinoccio, el 21 de marzo más o menos, se va a salir a las 6 y poner a las 6, y después cuando venga el invierno, mejor dicho, vengan los meses siguientes, se va a ir saliendo cada vez más tarde, poniéndose cada vez más temprano, hasta llegar, obviamente no, hasta acá no va a salir el sol a las 11 de la mañana y ponerse a la 1, hasta donde nos da nuestra línea esta. Hasta acá, en que más o menos sucede lo inverso, que en vez de salir el sol una hora antes de las 6, va a salir una hora después, a las 7, y se va a poner una hora antes, a las 5 de la tarde, y eso es más o menos todo lo que da nuestra latitud. Pero decía, aparte de saber que estas son las horas de salida y puesta del sol, tenemos todo este diagrama que parece tan complicado, pero en realidad es bastante simple. Lo único que hace este diagrama es que a la primera línea horaria le hace corresponder el número 12. Esta es una escala lineal, donde esta es la división número 12. Hablando de hora. A la segunda línea horaria le hace corresponder las 11, a la tercera las 10, y así se forma toda esta línea. ¿Y para qué sirven estas tres en realidad, familias de curvas? Son las viejas horas babilónicas e itálicas. Por ejemplo, en Italia durante muchísimo tiempo se medía la hora desde el atardecer. El atardecer era la hora 24, o la 0 si se quiere, digamos así con un término más moderno, y la primera hora de la noche era la 1, la 2, la 3, y así hasta llegar hasta, digamos, el mediodía te podía caer a las 16 a cualquier hora. Y vos sabías siempre que el atardecer era a las 24, si eran las 23 sabés que faltaba una hora para la puesta del sol. Esas eran las viejas horas italianas, y este nomograma servía para calcularlas. Si era de mañana, entonces esta familia de curvas te decían la hora italiana. Por ejemplo, pongámosle que el sol
Perdón, no, esto hay que dejarlo vertical. Pongamos que son las 9 de la mañana. Entonces uno viene acá y ve que esta, que es la hora italiana de mañana, son las 9 de la mañana, no 10, 11, 12, sí, estas son las 9. Entonces, esta curva dice 14. Entonces es la hora 14 italiana, o sea, han pasado 14 horas desde el atardecer del día anterior. Más o menos desde el atardecer hasta medianoche son 5 horas y 9:14, ahí está, esa es la cuentita. Porque atardeció a las 7, sí, de 7 a 12 son 5 horas y 9:14, menos mal que me dio, porque a veces no me sale. Y la otra familia, las que corren como yo les decía, que cada uno se va rebajando una, son las horas babilónicas que no se usaban en ningún lado, pero a la gente le gustaban. Ningún pueblo, creo yo, medía las horas de 0 a 24 desde el amanecer, pero les encantaba saber cuántas horas habían corrido desde que amaneció, y eso se hacía con la otra familia de curvas. Entonces nos fijamos aquí, y acá había que adivinar cuál de estas dos era. Obviamente, si es las 9 de la mañana, tienen que ser las 4, no las 20 desde que amaneció. Amaneció a las 5, así que 4 horas después son las 9. Bueno, así es como se usaba este diagrama. Y queda una tercera cosa, que es bastante fácil de entender, que son estas líneas punteadas, que son las viejas horas desiguales. Antiguamente se dividía el día, la parte iluminada del día, en 12 horas iguales y la noche en 12 horas iguales. Iguales entre sí, pero desiguales a lo largo del año. Las horas de verano diurnas son largas y las nocturnas son cortas, y en invierno es al revés. En primavera no, en primavera son exactamente iguales a las horas nuestras. 12 horas de día y 12 horas de noche. En primavera, quiero decir en equinoccio. Entonces, si esto representa la primera hora del día y esto representa el mediodía, si esto representa el mediodía y esto representa la última hora de la tarde, entonces la longitud entera del día está expresada acá. Esta es la longitud entera del día que nos marca nuestra latitud y la época del año. Y lo que hacen estas curvas es dividirlo en 6 partes iguales. Entonces, amanece, transcurre la primera hora, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Cuando termina la sexta hora es mediodía, viene la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima, la duodécima. Cuando termina la duodécima se pone el sol. Esas eran las viejas horas que se usó durante toda la antigüedad y gran parte de la Edad Media. Y entonces, si son las 9 de la mañana, según este sistema, sería la primera ya cumplió, la segunda se cumplió, la tercera se cumplió, estaríamos en la cuarta hora del día. 4 y cuarto, ponele, estaríamos en la cuarta hora de la mañana, o sea, del día, quiero decir. Recordemos que el final de la sexta hora es el mediodía. Y con ese dato, ¿qué hacemos? Bueno, vamos del otro lado, que para eso sirve todo el resto del diagrama, y servía para saber, esta es una cosa ya astrológica, cuál era el planeta que dominaba a esa hora. Si son las 9 de la mañana y hoy es jueves, entonces buscamos, perdón que no veo, 10 Jovis, ¿dónde está? Acá, este es el jueves, y buscamos las 9 de la mañana, y nos dice Marte. Quiere decir que, ¿esto por qué es esto? Porque el primer día del jueves, a la hora 1 del día, está dominada por Júpiter, que es la razón por la cual se llama jueves el día. La segunda hora está dominada por el que le sigue, que es Marte. Esta es una cosa que es demasiado larga para explicar la hora, que es la razón por la cual los días de la semana se llaman así, pero no solamente cada planeta dominaba un día, que es el de la primera hora de cada día, sino cada planeta dominaba cada hora. Y eso servía para esto. ¿Y para qué servía? Bueno, a un médico le servía para saber cuándo tenía que aplicar una sangría o una purga, para hacer el trabajo de medicina según ¿cómo se llama? El pronóstico del paciente, según el horóscopo.
Así que bueno, esto es algo que hoy no es de mucho interés, pero es de interés cultural, porque seguimos diciendo, gracias a Dios que es viernes, refiriéndonos a un esquema planetario. Los días de la semana se llaman así por esta creencia que es más o menos de la época de Augusto, del emperador Augusto, que es cuando empezaron a ponerle nombres de planetas a los días de la semana. Y bueno, y esta es más o menos todo lo que se hace con este instrumento. Este hermoso instrumento que ya dimos toda la explicación. Funciona para cualquier lugar del mundo entre el Ecuador y el círculo polar. Más al norte o más al sur funcionaría, pero llega un momento en que esto se iría al infinito. Obviamente no va a llegar nunca a funcionar hasta el polo. Lo práctico es hacerlo llegar hasta el círculo polar, que nadie se ve tampoco tan al norte ni tan al sur, a saber la hora. Pero en fin, eso es todo y espero que les haya gustado.